Vamos a cortar la grabación y vamos a compartir la pantalla para continuar con las clases de anatomía. Vamos a ver. Ok. Estamos. Vamos a hacer más grande mi pantalla para que ustedes puedan ver toda la pantalla ahí en la comodidad de su hogar. Perfecto. Ahora los hago chiquitos a ustedes. Bueno, vamos a continuar con la clase de anatomía humana y vamos a continuar hablando acerca del miembro superior. Como les dijo la doctora de Castillo en la clase anterior, el miembro superior se divide en regiones. ¿Por qué se divide en regiones? Se divide en regiones para poder estudiarlo de una manera descriptiva mucho mejor y para que también ustedes puedan de esta manera comenzar a comprender, comenzar a entender, comenzar a identificar y ver las estructuras no solamente musculares, sino que también vasculares y nerviosas que se ubican en esta región en particular, las articulaciones y estructuras óseas también, pero también la función que esta parte o que esta región en específico posee. ¿Qué nos corresponde ver ahora? Vamos a hablar un poco acerca del antebrazo y la muñeca. Recuerden que el antebrazo es la región del miembro superior que se encuentra ubicada entre dos articulaciones. Se encuentra ubicada entre la articulación del codo, que es proximal, y la articulación de la muñeca, que es distal. Recuerden también que siempre tenemos una serie de objetivos que debemos de cumplir. Estos objetivos, pues, son los que ustedes deben de resolver, son los que ustedes deben de estudiar, son los que tratamos nosotros de tocar todo si se puede en la clase, pero como yo les decía en la clase anterior, si hay alguno que no se pueda tocar en clase, pues es responsabilidad de ustedes estudiarlo y leerlo en su libro de texto. Sin más, empecemos hablando acerca del antebrazo y comencemos con las estructuras óseas que en él se encuentran. Como sabemos, el antebrazo posee dos huesos. ¿Qué huesos van a ser estos? Vamos a tener un hueso que se denomina cúbito o ulna y que es medial, y otro que se denomina radio y que es lateral. Ustedes pueden ver acá en la imagen que tenemos a ambos huesos en una vista anterior y en una vista posterior. O sea, esto es lo que ven ustedes, los huesos por delante, y esto es lo que ustedes ven de los huesos por detrás. Si ustedes observan ahí el dibujo, ustedes podrán ver que el cúbito, perdón, que el radio es el hueso más corto, es el hueso más chiquito y como les dije yo, es el más lateral. Ustedes pueden observar también que en su extremo proximal tiene una cabeza que parece el palillo de un tambor, ya que tiene una forma ovalada, como redondeada, y a un lado presenta una tuberosidad. ¿Qué es la tuberosidad? Es esta estructura que ustedes ven acá, miren. Esta tuberosidad es la que sí es, también tiene forma ovalada, ¿ya? Y se denomina tuberosidad del radio. Este es el extremo proximal del hueso. Si nos vamos bajando, llegamos a su extremo distal. En el extremo distal, ¿qué vamos a identificar? Vamos a identificar medialmente a la escotadura cubital y lateralmente a la apófisis estiloides del radio. Esta es una vista anterior de este hueso y aquí lo podemos observar en una vista posterior. Siempre vemos la cabeza y aquí vemos, miren, el proceso estiloide del radio. Ya, y aquí el sitio, ya la escotadura, en donde esta se articula con la ulna, en la parte distal. Y en la parte proximal, ¿verdad? Igual acá tenemos otra pequeña escotadura que es donde se articula con la ulna formando. Ya vamos a ver un par de articulaciones. Luego tenemos a la ulna o cúbito.
es este que vemos acá. Miren. La ulna o cúbito, como ustedes pueden observar, tanto en su vista anterior como en su vista posterior, es un hueso que se encuentra medial, es más grande que el radio y su extremo proximal, como ustedes ya lo vieron en la clase anterior, que les explicaba la doctora, se especializa para articularse con la escotadura troclear del húmero, formando así la articulación del codo. Como ustedes pueden observar, veamos y enfoquémonos en la parte proximal, ustedes pueden observar que a ese nivel tenemos al olecrano y también tenemos a la apófisis coronoides. Acá miren, tenemos al olecrano y acá tenemos al proceso o apófisis coronoides. Esa es la vista anterior. Si vemos en la vista posterior, acá solo se puede observar el olecrano y por dentro, por aquí, estaría también el proceso coronoide, pero aquí no se observa bien, por detrás solo se puede ver bien el olecrano, ¿verdad? Si seguimos viendo a este hueso, vamos a encontrar que tiene, bueno, la llamada escotadura troclear, ustedes la pueden observar acá, en la vista anterior, que, como sabemos, y ya lo dijeron en la clase anterior, en la que le sirve para articularse con la tróclea del húmero, vuelvo a repetir, para formar la articulación del codo. Si vemos, también podemos observar que acá tenemos un cuello. Miren. Acá tenemos un cuello. Y si nos vamos y seguimos y seguimos y seguimos, perdón, acá tenemos también la escotadura radial, la que observamos acá, miren, que es la que sirve para articularse con el radio. Y si seguimos hacia abajo, podemos ver que en la parte distal vamos a identificar a la cabeza. Fíjense que aquí tenemos una particularidad. A pesar de lo que nosotros creamos, la cabeza del olecrano no está proximal en este caso, sino que la cabeza la cabeza de la ulna o cúbito es distal, esta que estamos viendo aquí, miren, en su parte anterior, y esta que vemos aquí, en su parte posterior, es la cabeza de la ulna o cúbito. Y también aquí podemos observar que presenta un pequeño proceso estiloides, miren, que es el que vemos nosotros acá, y que también lo podemos observar acá. De hecho, ambos procesos, tanto el proceso estiloide del radio como el proceso estiloide de la ulna o cúbito, nosotros no lo podemos palpar. Es lo que palpamos en la parte inferior del antebrazo, cercano o a ambos lados de la articulación de la muñeca, las dos chibolitas, como algunos les dicen, los redondeces que podemos ver ahí. ¿Cómo se llama? Estas son las apófisis estiloides. Lateralmente, la que nos palpamos es la del radio, y medialmente, la que nos palpamos es la de la ulna. ¿Qué articulaciones podemos ubicar a este nivel? A este nivel, entre el radio y la ulna, podemos ubicar a las articulaciones radioulnares. Estas son dos, una proximal, que ahí ustedes la están viendo en la imagen, y una distal. Estas articulaciones, ¿cómo las clasificamos? Ambas son articulaciones sinoviales y se subclasifican por el movimiento que estas tienen como articulaciones de tipo trocoide o pivote. Ya vimos que se dan por la unión del cúbito y del radio a este nivel. En la articulación proximal, como ustedes pueden observar ahí en la imagen, el radio se articula con la escotadura radial del cúbito. La cabeza y el cuello del radio son redondeados, pero a la vez son, esta articulación le da la estabilidad un ligamento que se llama ligamento anular y que rodea esta cabecita del radio y que al rodearla la sostiene o la liga junto con esta articulación. Abajo tenemos una articulación radioulnar distal.
Y esta, como ustedes también pueden observar ahí en la imagen, se encuentra entre la cabeza del cúbito. Acuérdense que el cúbito ulna tiene su cabeza en la parte distal y la escotadura cubital del radio. Entonces, estas son las dos articulaciones que podemos nosotros ubicar a ese nivel. Pero fíjense que hay una tercera. Si ustedes se fijan acá, ustedes pueden observar cómo el radio y la ulna también se encuentran fijas o sujetas por una membrana interósea. Miren, miren, esta membrana interósea también forma una articulación, que es una articulación fibrosa. Y esta articulación fibrosa es del tipo sindesmosis. No tiene un gran movimiento, así es, pero aún así, pues está formando parte de una articulación. Ahora, ¿cuál es la articulación más importante del antebrazo? La articulación más importante del antebrazo es la articulación radiocarpiana. ¿Qué tipo o cómo clasificamos esta articulación? Esta articulación es de tipo sinovial y por su forma y movimiento es condílea o elipsoide. ¿Qué estructuras óseas nos están formando la articulación radiocarpiana o de la muñeca? Su nombre lo dice ahí. Son el extremo distal del radio y la hilera proximal de los huesos del carpo, a excepción de el hueso pisiforme. Entonces, es esta articulación que ustedes ven acá. ¿Por qué se llama elipsoide? Por la forma que tiene la hilera proximal de huesos del carpo. Tiene forma elipsoidea y que encaja perfectamente acá, miren, con el hueso radio. Esta articulación posee algunos ligamentos que le brindan soporte, que le brindan fijeza y que le brindan estabilidad. Los ligamentos más importantes son los ligamentos radiocarpianos, tanto los palmares como los dorsales. Estos ligamentos radiocarpianos son los que le dan fijeza, firmeza a esta articulación. ¿Qué movimientos realiza la articulación radiocarpiana? La articulación radiocarpiana realiza los movimientos de flexión y extensión, abducción y aducción y circunducción. ¿De quién? De la mano. O sea, esta articulación lo que mueve en la mano, flexionando y extendiendo la mano, abduciendo y aduciendo la mano y haciendo el movimiento de circunducción. ¿De quién? De la mano. Eso que les quede claro. Los movimientos de las articulaciones anteriores, de las articulaciones radioulnares, era más que todo el movimiento de un hueso sobre el otro a nivel del antebrazo. Esta articulación es propia de movimientos de la mano. De hecho, incluso las articulaciones radioulnares también de alguna manera colaboran en los movimientos también de la mano. Pero la principal articulación para movimientos de la mano es esta, la articulación radiocarpiana. Ahora, ¿quién o quiénes son los que nos mueven a estas articulaciones? Ahora entramos a ver la parte de la musculatura del antebrazo. En el antebrazo tenemos dos compartimentos musculares. Un compartimento anterior, acá en la imagen, ustedes tienen la vista anterior del antebrazo, ¿ya? Pero también tenemos, ya lo vamos a ver más adelante, un compartimento posterior. Ambos compartimentos presentan una serie de músculos que tienen funciones opuestas. ¿Por qué decimos esto? Porque los músculos anteriores del antebrazo tienen como función la de flexionar y pronar. Y los músculos de la región posterior del antebrazo tienen la función de extender y supinar. ¿Y qué extienden? ¿Y qué supinan? ¿O qué flexionan? ¿O qué pronan estos músculos? Siempre es la mano. Todos los músculos que nosotros vamos a ver actúan a nivel
de la articulación de la muñeca, pero también actúan a nivel de las articulaciones de la mano. Enfoquémonos ahorita en el compartimento anterior. Como les dije yo, este compartimento es un compartimento flexopronador y este compartimento anterior de la mano se va a dividir en 3 capas o grupos. Vamos a tener un grupo de músculos superficiales, un grupo de músculos intermedios y un grupo de músculos profundos. ¿Qué nervio va a ser el implicado en la funcionalidad de todos estos músculos? Aquí vamos a tener 2 nervios. El principal nervio que inerva a los músculos anteriores del antebrazo es el nervio mediano, pero también hay un nervio, hay un músculo y la mitad de otro que son inervados por el nervio ulnar. Ya les voy a decir quiénes. Veamos ahora al compartimento superficial. El compartimento superficial de la mano va a estar formado por 4 músculos. Como ustedes ven ahí en la imagen, esa representación es de la posición anatómica. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a enumerar o cómo vamos nosotros a ver estos músculos de la mano? Entonces, los vamos a ir viendo de lateral a medial. Lateral es el pulgar. Medial es el meñique. Entonces, estos músculos los vamos a ir viendo, vuelvo a repetir, de lateral a medial. ¿Cuál va a ser el primer músculo que nosotros vamos a ubicar? Fíjense que este músculo es un músculo que comienza medial, pero al final se lateraliza completamente. Y es este, miren, el músculo pronador redondo. Pero antes de mencionarlo, ¿ya se fijaron ustedes cómo están distribuidos estos músculos? ¿Ya se fijaron ustedes en este? Miren. Ojo con esto. Este músculo que yo estoy señalando y que se llama músculo braquiorradial no es un músculo anterior, a pesar de cómo se vea, sino que este es un músculo de la región posterior. ¿Por qué, doctor? Porque se origina en la parte posterior y su función la realiza como extenso supinación. Por eso es que, a pesar de que lo podemos ver, y de hecho se ve mejor y por eso se confunden muchos de ustedes, en la región anterior, este músculo es posterior. Entonces, el primero de los anteriores es este, el músculo pronador redondo, que comienza medial, pero que se lateraliza. Si levantamos este, como lo vamos a ver en el cadáver, al levantar eso ustedes van a ver bien bonito aquí, así va este pronador redondo, miren, así para abajo. Por eso es que es el más lateral. Entonces, acá tenemos al pronador redondo. Como ustedes pueden ver, es un músculo fusiforme, es el más lateral de todos los músculos superficiales anteriores del antebrazo. Su borde lateral, ya lo vemos, o ya lo mencionó la doctora, forma el límite medial de la fosa del codo y es el primerito que nosotros vamos a identificar. Luego, tenemos al músculo flexor radial del carpo. ¿Cuál es? Es este, miren. Este músculo que está viendo acá, miren, este es el segundo y este es el músculo flexor radial del carpo. Como ustedes pueden observar, es un músculo largo, fusiforme y que se ubica medial con respecto al pronador redondo. Luego, a la par, tenemos este músculo pequeñito, miren, delgado. Este es el músculo palmar largo. Ustedes pueden observar, es un músculo pequeño, también es fusiforme, forma o formado por un vientre corto, pero por un tendón largo y bien superficial, que se inserta, como vemos acá, miren, en el retináculo, que se inserta en el retináculo flexor de la mano. Por último, tenemos este músculo, miren. Este es el músculo flexor ulnar del carpo o flexor cubital del carpo.
Este, como ustedes lo están observando, es el más medial de los músculos flexores superficiales y su tendón, el tendón, miren, nos va a servir como una guía para ubicar en los laboratorios y en el cadáver a la arteria y al nervio ulnar. Dígame, Alessandra. Sí, doctor, una pregunta. ¿El músculo flexor cubital del carpo también es fusiforme? ¿Perdón? ¿Sabe? Que si el músculo flexor del carpo también es fusiforme. No, no le escucho bien. Deme un segundo. Perdón, Sí, que Diga. si el músculo flexor del carpo también es fusiforme. Sí. Todos estos, miren, ustedes lo pueden ver, son fusiformes. ¿Ve? Ya por su forma, son fusiformes. Sí, Ok. también es. Sí, es que se le oye Gracias. bien como lejos, se le oye. Bueno, sigamos. Entonces, estos que les acabo de mencionar son los músculos del compartimento superficial de los músculos anteriores del antebrazo. Vuelvo a repetir. El primero es el músculo pronador redondo. Segundo, el músculo flexor radial del carpo. Tercero, el músculo palmar largo. Y cuarto, el músculo flexor ulnar o cubital del carpo. Aquí ya tenemos ¿cuántos músculos? 4. ¿Quién los inerva? A este y a este los inerva el nervio mediano. Solo a este lo inerva el nervio ulnar. ¿Ya? Solo a este lo inerva el nervio ulnar. Sigamos. Vamos a ver ahora la capa intermedia. Fíjense que la capa intermedia solo está formada por un músculo, que es este músculo grande y grueso que ven acá, miren. Este es el músculo flexor superficial de los dedos. Este es el más grande de todos los músculos flexores y lo vamos a ubicar por debajo de los músculos anteriores, ¿ya? Y como ustedes pueden ver acá, miren, da origen a 4 tendones. Son tendones que van al primero, al segundo, al tercero, perdón, al segundo, al tercero, al cuarto y al quinto dedo. Entonces, estos son los tendones que vienen desde el músculo flexor superficial de los dedos. ¿A quién es al único que no agarra? Al primer dedo o pulgar. Este músculo es particular. ¿Por qué? Porque una mitad, esta mitad medial, es inervada por el nervio mediano, pero la otra mitad, la lateral, la lateral es inervada por el nervio mediano y la mitad medial es inervada por el nervio ulnar. Entonces, este músculo tiene doble inervación. Si nos regresamos a la imagen anterior, este músculo es el que vemos acá, los tendones. Miren. Entonces, si nosotros retiramos esto, como ustedes lo van a hacer, lo vamos a hacer en el laboratorio, al retirar un poquito o hacer a un ladito estos músculos por debajo, nos vamos a encontrar a el músculo flexor superficial de los dedos, que es el único músculo que está formando la capa intermedia de músculos de la cara anterior del antebrazo. Si nos seguimos metiendo más, vamos a ver a la capa profunda. Estos músculos están por debajo del anterior y aquí tenemos 3. El primero de ellos es el flexor profundo de los dedos, que es muy parecido al flexor superficial. ¿Por qué? Porque es un poquito más grueso, miren, gruesecito, y siempre nos va a dar tendones para el segundo, tercero, cuarto y quinto dedos. ¿Ya? Este se va a encontrar tapizando toda la cara anterior de la uña. A un ladito, o sea, lateral, se encuentra el músculo flexor largo del pulgar. Miren, este es el flexor largo del pulgar que pasa por la cara lateral del flexor profundo de los dedos, ubicándose luego en la cara anterior del radio. Su tendón es largo y va a pasar por debajo del retináculo flexor de la mano. Aquí va el tendón. Miren. Por último, tenemos un músculo que es un poquito difícil de verlo, pero en la mayoría de los cadáveres lo podemos reconocer.
es este. Miren. Este es el llamado músculo coronador cuadrado. Este es el más profundo de todos. Y como ustedes pueden ver acá en la imagen, se llama coronador cuadrado porque tiene forma cuadrangular. Sus fibras son transversales y van de la ulna al radio. Entonces, esos son los 3 músculos profundos de la cara anterior del antebrazo. Repitiendo cuáles son: el músculo flexor profundo de los dedos, el músculo flexor largo del pulgar y el músculo pronador cuadrado. Todos estos músculos son inervados por el nervio mediano. Si ustedes sacaron cuentas, solamente en la cara anterior del antebrazo tenemos 8 músculos. ¿Los vamos a ver todos en el laboratorio? Sí, los vamos a ver todos en el laboratorio. Todos se ven. Ahora, ¿qué función tiene todo este paquete muscular? Tanto los músculos superficiales como el intermedio como los profundos. Su función es la flexocoronación. Veamos ahora. Le damos vuelta al cadáver y lo que vamos a ver es ver al compartimento posterior. Aquí tenemos todo este, miren, es el compartimento posterior del antebrazo. Ya dijimos también que los músculos del compartimento posterior del antebrazo tienen una función de extensión y supinación. Esta región, si bien es cierto, tiene más músculos que la región anterior, solamente está dividida en 2 capas. Una capa superficial y una capa profunda. Acá, todos los músculos son inervados por el nervio radial. Aunque, si ustedes son acuciosos y ustedes leen, ustedes van a ver que los profundos son inervados por una rama interósea del nervio radial, pero siempre es el nervio radial el que los está inervando a todos. Si tomamos en cuenta siempre que vamos a ir viendo y vamos a ir identificando a los músculos desde el más lateral hasta el más medial, entonces pongámonos en la posición anatómica y recordemos que el pulgar es lateral, o sea, todo esto es lateral, y el meñique es medial, o sea, que todo esto es medial. Comencemos entonces e identifiquemos a los músculos. Al primero que vamos a ver, miren, es a nuestro amigo que se miraba más anterior que posterior, ustedes lo pueden observar acá, y que es el músculo braquiorradial. Este es el braquiorradial. Fíjense cómo va, miren para dónde va. Por eso es que acá se pierde. Ven como que se pierde. ¿Por qué? Porque se hace más anterior, aunque funcionalmente y por origen es posterior. Es el primero que vamos a ver. El músculo braquiorradial, que es un músculo fusiforme y que se sitúa bien superficial en la cara anterior del antebrazo. De hecho, los primeros 3 músculos, el músculo braquiorradial, el músculo extensor radial largo del carpo y el músculo extensor radial corto del carpo, los 3 los vamos a ubicar juntitos. Entonces, acá tenemos al primero, es el braquiorradial. Si usted ubica el braquiorradial, los otros 2 caen por su peso. ¿Por qué? Porque luego tenemos, miren, a este, por debajo del braquiorradial, vamos a tener al músculo extensor radial largo del carpo, que también es un músculo fusiforme, que ¿dónde lo vamos a ubicar? Lo ubicamos por debajo del braquiorradial y de hecho, con frecuencia, como les mencionaba, estos músculos a veces se encuentran fusionados, pero para efectos descriptivos, nosotros los separamos en los cadáveres para que ustedes puedan ver cada uno por separado. Luego tenemos al tercero, miren este. ¿Cuál es este? Este es el músculo extensor radial corto del carpo, que como ustedes pueden ver es un músculo corto ubicado por debajo del extensor radial largo. Entonces, estos 3 van prácticamente juntitos ahí. Vamos a irlo viendo. 1, 2, 3, así.
y así los vamos a ir reconociendo y así los vamos a ir viendo en el cadáver. Luego tenemos a un músculo grande, fuerte, grueso. Es este, miren. Este es el músculo extensor de los dedos. Como ustedes pueden ver, es un músculo grande que ocupa gran parte de la superficie posterior del antebrazo y posee 4 tendones. Lo mismo que sucedía allá con el flexor, no sucede con el extensor de los dedos. Van o tira tendones para el segundo, para el tercero, para el cuarto y para el quinto dedo. A un ladito, y que a veces lo confundimos con el músculo extensor de los dedos, se encuentra un músculo pequeñito, que es este, miren, que es el músculo extensor del dedo meñique, ¿ya? Que es un músculo delgado y fusiforme que se encuentra parcialmente separado de este grande, aunque a veces está bien unido y es un poquito difícil identificarlo, pero nosotros, como les digo, siempre lo separamos un poco para poder ubicarlo. Por último, tenemos al más medial. Este es el músculo extensor ulnar o cubital del carpo. Es un músculo largo, también es fusiforme como todos los demás, ¿verdad? Y se localiza en el borde medial del antebrazo. Entonces acá, como vemos, tenemos todos los músculos superficiales del compartimento posterior. ¿Cuántos son? 6. ¿Cuáles son? Músculo brachiorradial, músculo extensor radial largo del carpo, músculo extensor radial corto del carpo, músculo extensor de los dedos, músculo extensor del dedo meñique y músculo extensor ulnar o cubital del carpo. Ahí tenemos los 6. Ahora, quiero que se fijen en algo. Aquí tenemos los superficiales, pero aquí podemos ver un par de musculitos. Miren estos 2 musculitos que están aquí. Estos no son superficiales. Lo que sucede es que por aquí van saliendo los tendones y son 2 músculos profundos que para efectos de ubicación los podemos localizar junto con los superficiales, aunque vuelvo a repetir, son profundos. ¿Cuáles van a ser? Al músculo abductor largo del pulgar y el músculo extensor corto del pulgar. Ya los vamos a ver ahorita que veamos los profundos, pero observémoslos acá porque así los vamos a poder localizar y así los vamos a poder ubicar en el cadáver. Miren, pero repito, estos son profundos, no son superficiales. Veamos los profundos. En el caso de los profundos, tenemos 5 músculos. De estos 5 músculos, hay uno que no vamos a poder ver. O sea, sí lo vemos acá en la imagen, ¿verdad? Pero en el cadáver no lo vamos a poder ver. ¿Por qué? Porque está tan profundo que tendríamos que quitar todos los anteriores para poder verlo. Entonces, qué desperdicio, ¿verdad? Quitar todos los superficiales solo para poder ver un músculo que es profundo. ¿Cuál es? Es este. Miren, es el primero. Siempre vamos, ¿ve? De lateral a medial. Entonces, el músculo que vemos acá es el músculo supinador. Este, como les repito, no lo vamos a ver porque está bien profundo. Tendríamos que cortar todos estos, miren, para poder verlo. Y no, mejor veamos a todos estos bien bonitos. Luego, tenemos a estos 2 músculos, miren. Al músculo abductor largo del pulgar y al músculo extensor corto del pulgar. Como ustedes pueden ver, estos 2 son músculos profundos, pero este pedacito que vemos acá es el que se hace superficial, que si nos regresamos a la imagen anterior, es el que estamos viendo acá, miren. Y esto es lo que nos va a ayudar a nosotros a localizar esos 2 músculos profundos. ¿Cuáles son? El abductor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar. Como ustedes pueden ver, el abductor largo del pulgar tiene un vientre largo y fusiforme y que se encuentra en contacto estrecho con el otro, con el vientre del extensor corto del pulgar. Este también, como ustedes lo pueden ver, es fusiforme y se ubica un poquito distal en relación con el abductor largo del pulgar que lo va a recubrir parcialmente. Luego, si nos vamos y nos hacemos más mediales,
tenemos al extensor, al músculo extensor largo del pulgar. Miren. Este músculo extensor largo del pulgar es un músculo más grande que los anteriores y tiene un tendón más largo. Así lo vamos a ver nosotros ahí en el cadáver. Y por último, tenemos al músculo extensor del dedo índice. Miren, que tiene un vientre estrecho, ¿ya? Que tiene un vientre estrecho, alargado, y se sitúa medial, miren, se sitúa medial y a lo largo del extensor largo del pulgar. Este es más grueso, este es más delgado, miren. Y esos son todos los músculos profundos. Como vieron ustedes, son 5, todos inervados. ¿Por quién? Por el nervio radial. En este caso son inervados por una división del nervio radial que se llama interosto. ¿Cuáles son los músculos? Repitiendo, músculo supinador, músculo abductor largo del pulgar, músculo extensor corto del pulgar, músculo extensor largo del pulgar y el músculo extensor del dedo índice. Ahí van todos esos músculos. Aquí también hay que hacer una referencia interesante. Los tendones de estos dos músculos, los tendones del músculo extensor largo del pulgar, del músculo extensor corto del pulgar, junto con el extensor, con el tendón del músculo extensor largo del pulgar, nos forman una región acá que se llama tabaquera anatómica. Ya la vamos a ver cómo se mira. Pero antes, veamos también qué arterias y qué nervios vamos a ubicar a nivel del antebrazo. Las principales arterias del antebrazo son las arterias que ya son las ramas terminales de la arteria braquial, que son las arterias cubital y radial. Estas las ubicamos principalmente a nivel de la fosa del codo. Si ustedes se fijan acá, miren, acá tenemos a la arteria braquial y a nivel de la fosa del codo se está dividiendo en una arteria ulnar, que es un poquito más gruesa, y una arteria radial. Acuérdense que la arteria ulnar se va medial y la arteria radial se va lateral. Ya, acá. La arteria radial, al irse para acá, miren, este es el trayecto que lleva esta arteria, véanla, la radial, desciende por el antebrazo, cubierta parcialmente por el músculo supinador, y luego se sitúa sobre los músculos flexores. En su trayecto, a nivel de la porción distal del antebrazo, es acompañado por una rama superficial del nervio radial. De hecho, en algunos cadáveres ustedes van a poder localizar tanto a la arteria radial como a esa rama superficial del nervio radial. Y cerca de la articulación de la muñeca se hace más superficial y palpable, y es aquí donde nosotros podemos palpar el pulso. Acá, miren, en este sitio en particular. Es el lugar donde esta arteria se hace más superficial para luego atravesar la llamada tabaquera anatómica y entrar en la mano. En cambio, la arteria ulnar, que es esta que vemos acá, miren, que vacía, se sitúa entre los músculos flexores superficiales y profundos. Y en la porción más distal se relaciona con el nervio ulnar. Esta sí la podemos ver bien. Aquí, este que ven ustedes aquí amarillo, miren, este es el nervio ulnar. Miren, y aquí a este nivel ustedes pueden ver cómo va también la arteria. Entonces aquí en este sitio vamos a poder observar nosotros cómo la arteria ulnar va acompañada del nervio ulnar. Vamos a ver bien bonito. ¿Cómo la vamos a situar? Vamos a reclinar un poquito al músculo flexor ulnar del carpo y ahí la vamos a ubicar. En cuanto a las venas más importantes a nivel del antebrazo son las venas cefálica y la vena basílica, que son a su vez, como también ya lo vieron en la clase de brazo, las venas principales del miembro superior. La vena cefálica, ustedes la identificaron, ascendiendo a nivel de la cara anterolateral del antebrazo. Miren, la cefálica va acá, miren,
Miren, que va a la cefálica, a nivel del antebrazo, y en la parte anterior del codo se comunica con la vena mediana del codo, que discurre, como ustedes pueden ver acá, oblicuamente a través de la cara anterior del codo en la fosa del codo. Y luego sigue subiendo, miren, la vena cefálica. ¿Ven? Miren cómo va la vena cefálica. En cambio, la vena basílica se identifica ascendiendo a lo largo de la cara medial del antebrazo. Estaba un poquito más cubierta, a pesar de que es superficial, es un poquito más difícil ubicarla a nivel del antebrazo, pero es la que va a cambiar. De ahí sigue subiendo, miren, a nivel del brazo. Y ahí va. Luego a desembocar a este nivel. Miren, aquí va la vena cefálica. Esto es con respecto a las venas. Ahora, los nervios, pues ya lo dijimos, ¿verdad? ¿Cuáles serán los principales nervios que vamos a encontrar a ese nivel? Vamos a encontrar al nervio mediano, al nervio radial y al nervio ulnar. De estos, el nervio mediano, como yo le repetí al principio, es el principal nervio del compartimento anterior del antebrazo. Este lo vamos a poder ubicar descendiendo entre los músculos flexores. Ahí lo vamos a ubicar. Ya les voy a poner una imagen de cómo se ubica. Y a nivel de la muñeca se va a ver o se va a hacer un poquito más superficial. Ya vamos a ver entre los tendones de qué músculos lo vamos a ubicar. En el antebrazo, el nervio ulnar también se puede ubicar. Este va a pasar por detrás de la epitróclea, entre los tendones del músculo flexor ulnar del carpo y sobre el músculo flexor profundo de los dedos, y por ahí también lo podemos ir ubicando. El nervio radial es el que no lo vamos a ubicar muy bien, que digamos, vamos a ubicar nada más ramas delgadas. La rama interiosa posterior en algunos cadáveres se mira, en otros no, pero sí vamos a ubicar una rama delgadita, que es la que yo les mencionaba, que iba a acompañar a la arteria radial y que se ubicaba a nivel lateral. Pero al que sí vamos a ver bien es este, mira. A nivel de la muñeca vamos a ver bien al nervio mediano. Si hacemos un acercamiento de este, es esto, mira. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para identificarlo o para ubicarlo? Lo vamos a ubicar entre los tendones del músculo flexor radial del carpo y del músculo palmar largo. ¿Ya? Si nosotros podemos ubicar al palmar, al tendón del palmar largo y al tendón del flexor ulnar del flexor radial del carpo, perdón, entonces ahí en medio vamos a poder nosotros detectar, ver e identificar al nervio mediano. Igual el nervio ulnar, acá, ese que vemos acá, lo vamos a ver a la par de la arteria, solo vamos a hacer a un ladito nosotros al músculo, ¿cómo se llama? Cubital del carpo, y entonces ahí lo vamos a poder ver. Ahí va a pasar junto con la arteria ulnar. El que sí va a ser un poquito más difícil, aquí vemos a la arteria radial, bien, va a ser al nervio radial, aquí a este nivel, en algunos cadáveres vamos a poder lograr observar a una rama delgada del mismo, que también se hace superficial a este nivel, ¿verdad? Pero a veces no lo podemos detectar. Una de las regiones anatómicas que también vamos a identificar a este nivel es la llamada tabaquera anatómica, que es la que tenemos acá, miren. ¿Qué es la tabaquera anatómica? Fíjense que es una región que se forma cuando está extendido el pulgar. Entonces, ahí aparece esta depresión. Es una depresión triangular que se encuentra ubicada entre el extensor largo del pulgar medialmente, ¿ya? Está el extensor largo del pulgar medialmente y los tendones del extensor corto del pulgar y del abductor largo del pulgar que van o son estos que vemos acá, miren. Entonces, en esta región que se observa, que se ve, esta región se le pone el nombre de tabaquera anatómica. Aparte de que es importante porque se ve, nos la podemos observar, palpar, tocar y ver. Entonces también es importante porque esta área en particular es un sitio en donde podemos ubicar nosotros a la arteria
y al nervio radial. A ese nivel, estos se hacen superficiales y por ahí los podemos nosotros ubicar. ¿Ya? Por eso es la importancia de esta región anatómica en particular y saber, claro, quiénes son las estructuras que la están formando o conformando. Bueno, sí, esto parece en estas clases virtuales, ¿verdad? Para que les aterrice un poquito. Ya, pero recuerden que el estudiante de medicina se caracteriza por estudiar, o sea, aplicarse. Ustedes pueden ver a otros compañeros que han salido con ustedes, pero que están en otras carreras, que no estudian tal vez tanto, o no se queman tanto las pestañas como ustedes, ¿verdad? Por eso es que, si ustedes ven ahí, miren, lo que dice, el estudiante de medicina estudia mientras los demás están durmiendo. Ya van a ver más adelante que le va a tocar trabajar, mientras quizás sus demás compañeros están holgazaneando. Se van a tener que preparar mucho más que los otros, mientras quizás los otros andan paseando de vacaciones, ustedes se van a estar preparando, pero al final hay recompensa. Mientras tal vez otros están deseando, ustedes van a lograr los sueños realizarse, o sea, ser un buen profesional y un buen médico. Pues esa era la clase que les tenía para el día de hoy.